Bueno, se supone que la clase pasada habíamos arrancado apenas unas palabras acerca de Edad Media y habíamos mencionado simplemente, digamos, la periodización general de la Edad Media, ¿no? Y habíamos separado entre lo que es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Creo que también habíamos mencionado las fechas que usualmente los historiadores se ponen de acuerdo como marca de comienzo y de final de la Edad Media. Si quieren, y si se acuerdan y si la tienen en los apuntes, pueden decirme ahí en el chat o se habilita el micrófono y me dicen cuáles eran esas fechas. Sí, sí. Profesor, las fechas iban del año 476 después de Cristo, esa sería la Alta Edad Media, y después en el siglo XI comenzaría la Baja, y termina en 1453. No sé si está bien o... Ahí va, está perfecto. Como dice Rodríguez, va la Edad Media desde el 476, que es la fecha que los historiadores se han puesto de alguna forma de acuerdo, que habíamos visto que era un comienzo arbitrario, porque es una fecha que se pone, pero que en realidad es un hecho histórico, pero no es que la gente pasó de vivir en la antigüedad a vivir en la Edad Media de la noche a la mañana. Y en esa ¿Le fecha, parece? Bueno, el desafío es en 40 minutos y el loco lo va a hacer. bueno, hay problemas de las clases digitales, problemas de estas épocas. Bien, digamos, 476 es el comienzo, siglo V, como está marcado ahí en la diapositiva que se supone que estoy compartiendo, y el final de este periodo histórico de la Edad Media es el siglo XV, que también se lo fijan los historiadores, también un poco arbitrariamente, en 1453, con la caída de Constantinopla, que Constantinopla, si se acuerdan, era en la Edad Media llamada Bizancio y es la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Lo que Que cayó por, perdón, no sé, estoy haciendo un poco de memoria en el aire. a ver, Frente a Odoacro, no sé, no escuché el final, me parece. Iba a hacer un poco de memoria en el aire, pero me parece que sí, se, perdón, se perdón, cayó buenas en la noches, pirueta. profesores, sí. No, que estaba más o menos poniéndome en el tiempo, en 1476 fue cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, que estaba dividido en el de Occidente y el de Oriente. Uno era este, Honorio y Arcadio, eran los que estaban al frente de los dos imperios, creo. Arcadio era el de Oriente y creo que Honorio el de Occidente. Y cayeron frente a los turcos en 1476 y el que estaba al frente del ejército era Odoacro, pero eso por arriba, digo, no sé si le pegué. Sí, le pegó, digamos, por los pelos en algunos datos. Odoacro era el bárbaro que derrocó al emperador Rómulo Augustulo en el 476, o sea, el Imperio Romano de Occidente. Eso es lo que da comienzo a la Edad Media. Después lo otro es, en el 1453, o sea, casi 1000 años después, o 1000 años después le faltan unas moneditas, Mehmed II, el sultán de los turcos, derrota a... ahora sí que no me acuerdo cuál era el emperador de Bizancio. eh, y toma la ciudad de Bizancio, pero hay 1000 años de diferencia entre los acontecimientos que usted narró todos juntos. Pero más o menos iba bien rumbeado. Un poco mezclado, Claro, pero bien. por el 500 por ahí cayó el de Occidente y el 1400 y pico cayó el de Oriente frente a los turcos. Capaz que le erré a quién fue el frente a quién, Ahí pero va la fueron los bocha. turcos. Ahí va la bocha, ahí va mejorando, se va ordenando, ¿no? Lo que pasa es que también un poco la Edad Media es como ese periodo histórico donde uno mezcla absolutamente todo, ¿no? Es como un popurrí de cosas distintas, caballeros medievales, justas, Robin Hood, no sé qué otros personajes, la Cenicienta y no sé, y las campañas de Age of Empires, todo junto digamos, como en el mismo periodo histórico y entremezclado. Entonces, lo que tratamos de hacer acá con esta periodización es separar
un poco estas ideas tan mezcladas que uno puede llegar a tener de la Edad Media. La Alta Edad Media, es decir, el primero de estos dos periodos, que va del siglo V al siglo X, está caracterizada por un creciente fraccionamiento de los territorios. Y este fraccionamiento de los territorios trae aparejado también un fraccionamiento del derecho, una fragmentación, esa era la palabra que no me salía, disculpen, una fragmentación de los ordenamientos jurídicos. Ustedes imagínense este mapa que ven acá, representa lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Este mapa representa lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue una institución, fue un estado medieval que existió desde el siglo, ¿qué sería? 7, 6, 7, una cosa por el estilo. El primer emperador fue Enrique el Pajarero, y que existió hasta el siglo XIX, hasta 1800 y poco, cuando Napoleón lo invade y lo desmiembra, ¿no? Es una institución, el Sacro Imperio, característica de la Edad Media. Y vean ustedes en este mapa todos los territorios, bueno, alto fraccionamiento, no sé, quizá el término no sea el más adecuado. García, existió un gran fraccionamiento, podría poner. O un importante fraccionamiento. Cada uno de estos colorcitos que ustedes ven en este mapa es un señorío feudal distinto, ¿no? Entonces imagínense ustedes que cada uno de estos territorios tiene su propio señor feudal, sus propias costumbres, y cada una de esas costumbres es fuente de derecho y rige a los habitantes de ese lugar, ¿no? Imagínense el caos jurídico que puede llegar a ser eso, ¿no? Y además también esto trae aparejado dificultades para el comercio. Ustedes saben que cuando hay muchos ordenamientos jurídicos distintos, hay dificultades para el ejercicio del comercio, hay dificultades para las migraciones, hay dificultades para un montón de cosas, y en la Edad Media, la Alta Edad Media, se caracteriza por ser una economía de aldea, una economía de subsistencia, y no mucho más, digamos, no mucho más intercambio, ¿no? Esto va a cambiar hacia el siglo XI, cuando da comienzo, o cuando los historiadores marcan el comienzo de la segunda etapa histórica, que es la Baja Edad Media. Uno de los grandes hechos que marca la sociedad feudal y la sociedad medieval, bueno, parece que no estaba compartiendo pantalla antes. No sé, ahora me sale un cartelito de que sí. Anterior a esta compartió el mapa, profesor, y ahora esta que dice las cruzadas. Sí, estabas compartiendo, profe. Bien, no sé, me apareció un cartelito que decía que ahora había empezado a compartir pantalla. Misterios de la naturaleza. Problemas de la no presencialidad. Lo que los historiadores marcan como uno de los grandes hechos sociales es, y que dará comienzo a la Baja Edad Media, es lo que vemos ahora, ¿no? Las cruzadas. También es cierto que algunos historiadores han descubierto que durante los siglos X, XI, hay cambios climáticos que permiten aumentos en las cosechas, que permiten aumento en los alimentos, y con eso un aumento poblacional con respecto a lo que se venía dando anteriormente, ¿no? Y eso de alguna forma también marca lo que vendrá después, que son las cruzadas. Digamos, ¿cuál es el trasfondo histórico de este fenómeno de las cruzadas, que me imagino que todos ustedes conocerán? Hoy en el grupo de la mañana les pregunté si sabían qué eran las cruzadas y todos me dijeron que no. No sé, a ver si en el grupo de la noche son gente más leída y saben lo que son las cruzadas.
me dicen si han escuchado el término por lo menos alguna vez, porque hoy a la mañana ni siquiera habían escuchado hablar de las cruzadas. ¿Fueron las cruzadas por parte de la Iglesia, las cruzadas libertadoras, o nada que ver? Bueno, ¿No eran las Libertadora, guerras religiosas? ahí va, sí, Libertadora es la cruzada nuestra, digamos, pero ahí mezcló un poco Esa parte la... Sí, ese fue un agregado suyo. Pero sí, Sí. efectivamente, las cruzadas tienen un origen religioso, y como decía Gómez, y alguien más había dicho que era una guerra santa. Era algo Esto así que como aparecen ahí, que la guerra con una espada en la mano y con la cruz en la otra. Ahí son va, sí, templarios. sí. Bueno, los de la imagen no son templarios, son caballeros de la orden teutónica, que hasta el día de hoy sigue existiendo la orden teutónica, digamos. También es el surgimiento de las órdenes de caballería. Bueno, Lefko no sabía, por ejemplo. Los musulmanes de Marruecos, las primeras cruzadas son contra los musulmanes de Medio Oriente, no contra los de la península hispánica. Ahí va. Y Vera ya me dice que al ser organizadas por los papas ya me da pie para decir que la primera cruzada es una idea del Papa Urbano II que, digamos, está preocupado por la situación en Europa. Ustedes imagínense el siguiente combo. Un sistema feudal en el que un hijo hereda el señorío feudal, el título y las riquezas, el otro hijo se va a la iglesia, se hace cura, ¿no? y hace carrera eclesiástica. Imagínense una sociedad donde crece la población, disminuye la muerte infantil porque hay más alimentos y al mismo tiempo no existen anticonceptivos. La consecuencia lógica es un aumento poblacional y que la gente se empiece a matar entre sí. Al Papa esto le molesta ver cristianos que se maten entre ellos, y decide que lo mejor es unir a toda la cristiandad contra un enemigo común. Digamos, ¿cuál es ese enemigo común que el Papa intenta presentarle a los europeos? Bueno, son justamente los musulmanes, ¿no? Los musulmanes que habían... Urbano II, Álvarez. Casi seguro que era Urbano II, me puedo estar confundiendo en este momento. Son tantos nombres, son 1000 años de historia. Después, si alguien lo googlea y se da cuenta que me equivoqué, le damos el honor de corregir al profesor. Digamos, se encaminan hacia Medio Oriente, que era una zona que había sido conquistada por los musulmanes. Carlos siempre da, porque como no le gusta dar Edad Media, siempre se escuda en eso y da derecho musulmán como introducción a las instituciones jurídicas, pero bueno, ahora me ha dado el gusto de permitirme dar Edad Media y ver el mundo desde la óptica europea y no desde la óptica musulmana, pero si quiere agregar algo, siempre es bienvenido, profesor. Entonces, digamos, los musulmanes conquistan Medio Oriente, que como ustedes saben es la zona geográfica donde empezó el cristianismo, donde comienza a predicar Jesús. Entonces claramente tiene una importancia, Jerusalén como ciudad y los alrededores tiene una importancia para el cristianismo muy grande. Entonces recuperar esos lugares, recuperar algunas de las reliquias santas vinculadas a los primeros apóstoles, vinculadas al mismísimo Jesús, tiene para los cristianos, digamos, todo un valor mucho más allá de la mera conquista y de la mera idea de hacerse con tierras. Pero también es cierto, muchos de los que fueron a las cruzadas tenían bastante poco interés en las cuestiones religiosas y lo que más querían era hacerse con tierras y hacerse con señoríos feudales. La prueba está en que cuando instauran los estados cruzados, los estados que van a fundar en Medio Oriente una vez que lo conquisten de los musulmanes, van a seguir el mismo sistema feudal que se seguía en Europa, es decir, estos hijos que no habían accedido a tierras, que no habían accedido a derechos, que no habían seguido la carrera eclesiástica, se hacen con tierras y por ende con
con riquezas, ¿no? Mucho menos de las que había en Europa, pero en definitiva era mejor que andar vagando por los caminos desempleado, ¿no? Entonces, un poco esto es el origen de las cruzadas. Y como me decían hace un ratito, ¿no? Esta imagen que habíamos puesto antes, ahí va, Sanz me corrobora que era Urbano II. Esta imagen que habíamos puesto antes representa a soldados de la orden de, creo, siempre me olvido el nombre y no sé, tendría que anotarlo. Creo que la orden, el nombre oficial de la orden es la Orden Sagrada del Hospital de Santa María de Jerusalén, creo que es algo así. Es una orden de caballería que hasta el día de hoy existe, pueden googlearla y pueden ver las obras benéficas que hacen. Y como esta orden, hay otras tantas que siguen existiendo hasta el día de hoy. La Orden de Malta, me decían en el curso de la mañana, creo que era, también sigue existiendo hasta el día de hoy, incluso tiene una silla en las Naciones Unidas, o sea, tiene personería internacional. Digamos, todas estas órdenes de caballería van a empezar a existir para proteger a los peregrinos que se dedican a ir a Tierra Santa a rezar, y también se van a dedicar a proteger las caravanas, también se van a dedicar a proteger a los comerciantes y se van a dedicar ellos mismos algunos al comercio, ¿no? Es el caso de los templarios, que se dedicaron a algunas actividades bancarias, lo que les costó la excomunión de la Iglesia Católica. La orden de los templarios ya no existe más, por supuesto. Digamos, ¿y cuál es el gran, y después crearon Abstergo? Sí, efectivamente. Eso es un chiste, no lo pongan en el parcial. Digamos, ¿cuál es la consecuencia lógica de reconquistar este territorio que está acá, que les marcamos? Digamos, eso es Medio Oriente, para los que no sepan. Digamos, ¿cuál es la consecuencia de conquistar estos territorios? Ustedes piensen que todo es después de Cristo, Santa Rosa. No sé si esa era la pregunta. Ustedes piensen que hacia el año 600, cuando Mahoma establece las bases del Islam, bien, estaba aclarando eso, no le entendí. Digamos, piensen que en el año 600, cuando Mahoma establece las bases del Islam, los árabes, que provienen de la península arábiga, que está un poquito más al sur de acá, no aparece en el mapa, conquistan todo lo que es el norte de África, prácticamente toda la península hispánica, y digamos, todo este territorio que les estoy marcando acá lo conquistan los musulmanes, y también conquistan este territorio de Tierra Santa. No sé, Fernández, me confirman ahí después si se corta todo el tiempo o si es No, profe, no se está problema. cortando. Está, bien, dicen No que se no. corta, pero Bien, debe ser problema de Fernández. Yo, como el profesor Cabral, yo tengo cable. Yo conecté el cable, así que a mí no se me corta. Está todo perfecto lo mío. Digamos, conquistan estos territorios del norte de África, de Tierra Santa. Entonces, si ustedes piensan que todo esto está, bueno, y esto, está en manos de los musulmanes, y que los europeos se ven replegados hacia el norte, y que toda esta zona de Anatolia y lo que es la actual Turquía había sido conquistada a partir del 76, creo que, del 776, algo por el estilo, por los turcos selyúcidas, que después terminan convirtiéndose al Islam. Ustedes piensen que Europa prácticamente no tiene acceso al Mediterráneo, es decir, salvo lo que es el acceso por parte de Europa, no tiene, perdió la hegemonía que tenían los romanos sobre el Mediterráneo. Ustedes recuerdan que los romanos al mar Mediterráneo le llamaban el Mare Nostrum, ¿no? El mar nuestro. La Edad Media pierde esta hegemonía sobre, la Alta Edad Media pierde esta hegemonía sobre el Mediterráneo, y eso lo que hace es resentir el comercio, porque
sin posibilidad de comerciar, digamos, no hay posibilidad sin posibilidad de transporte marítimo, no hay posibilidad de comerciar. Cuando se recupera Tierra Santa y cuando se recuperan estos lugares, lo que se logra es una mayor apertura del mar Mediterráneo, un contacto directo con Oriente, digamos con el lejano Oriente, y con ruta de comercio para importación de bienes y importación y exportación de bienes, ¿no? Entonces, esto favorece el comercio y hay que pensar también que no solamente se favorece el comercio, sino que también hay un aumento poblacional. Habíamos visto que las cosechas habían sido mejores, que la gente era más, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes imaginen, más gente implica un aumento de la demanda. Y si al mismo tiempo le agregamos más comercio, que implica un aumento de la oferta, vamos a tener un auge de lo que son las grandes ciudades y de lo que es la clase de los comerciantes, es decir, la clase de la gente que se dedica al transporte, compra y venta de mercaderías. Digamos, entonces, la consecuencia lógica, el crecimiento de las grandes ciudades, prácticamente que va de suyo, ¿no? O sea, es inevitable. Hasta acá, más allá de que me escuchen perfecto, hasta acá vienen más o menos siguiendo, tienen preguntas, dudas, consultas, sugerencias. Sí, ¿No? profesor, yo le quería preguntar, ¿cuándo conquistan en esas cruzadas los papas, cuándo que conquistan de vuelta la tierra que habían conquistado los musulmanes? Ahí me perdí. Bueno, los papas en realidad no conquistan. El papa manda una cruzada y los que van a ir son los señores feudales, ¿no? Es decir, cada uno con su propio ejército. Es decir, el papa no tiene un ejército propio. Hasta el día de hoy no tiene un ejército propio. Nunca sí lo tuvo en algún momento histórico, pero no para enviarlo, digamos, a las cruzadas. Las cruzadas son, el papa los incentiva a los reyes y a los señores feudales a que vayan, y estos nobles deciden ir. Si no recuerdo mal, la conquista de Jerusalén en la primera cruzada es del año 1099, si no recuerdo mal. Y si no recuerdo mal también, la primera cruzada la declara Urbano II en el 1097. Pero bueno, si alguien googlea las fechas y resulta que me equivoqué, me lo hace saber. Más o menos esas eran las fechas. No sé si aclaré, era esa la pregunta. Sí, era esa, profesor, gracias. Por favor, a las órdenes. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? No me pregunten cómo va el partido porque no tengo ni idea. Digamos, y acá pasamos a esta segunda etapa, ¿no? El crecimiento de las grandes ciudades. Gracias, Díaz. Información que cura. Digamos, acá, por ejemplo, una reconstrucción, esto creo que es una reconstrucción de la ciudad de París. Y con el aumento de la población, el aumento del comercio, se da una institución medieval que no existía antiguamente, que son las denominadas ferias. ¿Qué son estas ferias? Son lugares donde acuden los comerciantes de distintas ciudades a intercambiar bienes de un mismo estilo, ¿no? Digamos, van a estas ferias que se organizan por días y duran determinada cantidad de días y son, digamos, los grandes acontecimientos de las ciudades medievales, ¿no? Porque son lugares que reúnen a diferentes personas de diferentes lugares, con diferentes idiomas, con diferentes monedas, y todos se reúnen en esta feria con el único objetivo de intercambiar bienes. Obviamente no solamente intercambian bienes, sino que intercambian información, sino que son lugares donde hay intercambios culturales, etcétera, etcétera. Pero digamos, lo que motiva a toda esta gente a acudir a estas ferias es el intercambio de bienes. Y esto enriquece mucho a algunas ciudades, porque obviamente ser una feria importante donde acuden muchos comerciantes implica que va a haber un tráfico de mercaderías muy grande, ¿no? Y mucha gente se puede dedicar al comercio.
Y, digamos, ¿qué se logra? Se logra, o qué se logra, capaz que es una valoración como que uno lo considera como algo positivo, capaz que alguien lo considera como algo negativo, digamos, ¿cuál es la consecuencia, mejor dicho, de esto? Que hay una especificación en el comercio, es decir, el comercio ya no es algo que se pueda dedicar uno porque quiere, porque le gusta, sino que es algo que necesita determinados conocimientos y determinadas técnicas, determinadas tácticas para lograrlo. Y cuando hay mucha gente que se dedica a algo y ese algo es algo técnico, lo que tiende esa gente es a unirse en sociedades, a unirse en corporaciones, a unirse en gremios. Y ahí es cuando se da el surgimiento de los gremios medievales. Algo que no les había mencionado. Estas grandes ciudades, muchas de ellas se unieron entre sí en ligas comerciales, dentro de las cuales destaca, digamos, la más famosa de todas estas ligas comerciales creadas por las ciudades es, sin lugar a dudas, la Liga Hanseática. Digo, ¿saben? Se ubican este territorio donde está este mapa a dónde pertenece. No me digan que África, porque no es, pero... Parece que se ve la península escandinava en una parte. Ajá, y si estamos hablando de Escandinavia, ¿de dónde estaremos hablando? Europa. Y podemos hablar de Noruega, podemos hablar de Noruega, sí. Finlandia. Ahí va, sí, la respuesta, digamos, es la respuesta es el norte de Europa, ¿no? Efectivamente eso que parece África, o al menos a mí siempre me pareció bastante parecido a África, son los países escandinavos, Suecia y Noruega. Lo que sobresale del norte de Europa es Dinamarca, y digamos, esto representa parte de Rusia, Lituania, el norte de Polonia, el norte de Alemania, Holanda, y lo que está más hacia acá, hacia el oeste, sería las Islas Británicas, ¿no? Ahí incluso está marcado Londres en verde. Bien, digamos, esta es la Liga Hanseática, era una liga del norte de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, que nucleaba una serie de ciudades que pertenecían a esta liga, y que lo que buscaba era la protección del comercio, es decir, establecer rutas comerciales, establecer, digamos, algunas leyes comunes para todos los comerciantes, eh, digamos, también establecer sistemas de protección militar contra ejércitos extranjeros, también de protección contra los piratas, ¿no? Porque ustedes saben que donde hay comercio marítimo hay piratería hasta nuestros días. Entonces se busca generar una liga que una a todos los comerciantes y a todas las ciudades que se dedican al comercio. Ciudades que hay en la zona, Hamburgo, Lübeck, Stettin, Malmö, ahí al norte está Bergen, Novgorod, todas ciudades que, la de la islita esa que está en el medio del mar Báltico es Visby. Todas ciudades que se dedicaban al comercio y que tenían su riqueza en la actividad comercial, ¿no? Digamos, van desde las pieles que pueden encontrarse en el norte, en Bergen o en Novgorod, se pueden vender a muy buen precio en ciudades que están mucho más al sur, ¿no? Digamos, pieles provenientes de la estepa rusa, etcétera, etcétera. Digamos, hay un gran comercio, e incluso hay, ustedes saben que una de las cruzadas contra los lituanos, se desarrolla en estas épocas, ¿no? No es una de las cruzadas más conocidas, e incluso la que habíamos mencionado, la Orden de los Caballeros Teutónicos, cuando se pierde Jerusalén a manos de Saladino, digamos, los caballeros de la Orden Teutónica migran de nuevo hacia Alemania y van a la guerra contra los paganos lituanos, ¿no? O sea que también hay cruzadas y órdenes de caballería en esta zona, además de comerciantes. Digamos, un poco también para ir contra ese prejuicio
que nos ha legado la Alta Edad Media, de que la Edad Media fue todo un periodo de aislacionismo, ¿no? La Baja Edad Media es un periodo que claramente tiene mucho tráfico, muchos fenómenos migratorios, mucha gente viajando de un lugar a otro y mucho comercio. No, no toda la Edad Media es esa choza y las gallinas alrededor, ¿no? Hay un poquito más en esta etapa. Digamos, por eso esa periodización también que hacíamos al principio de estos temas. Profesor, ¿y cuándo es que surgen los gremios? Usted había quedado ahí hoy. Y los gremios surgen en este periodo, ¿no? En este periodo de la Baja Edad Media. Si usted se acuerda, cuando arrancamos habíamos mencionado que la Baja Edad Media va del siglo XI al siglo XV. Entonces, estamos situando el nacimiento de los gremios en esta época, siglo XI, siglo XII aproximadamente. No le puedo decir, el primer gremio es el gremio de tal lugar que se dedicaba a tal cosa, porque yo no lo sé y no sé si se sabe. No, creo que yo no lo sé y creo que nadie lo sabe, pero bueno, capaz que se ha hecho algún descubrimiento reciente que marca cuál es el primer gremio. Una aclaración importante, los gremios que nosotros estamos mencionando ahora no es el mismo concepto de gremio que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy a la mañana yo preguntaba qué entendían por gremio y me dijeron el Zunca, ADEOM, para ustedes son los más comunes, ADUR y AFUR, que son los que hacen los paros universitarios y todas esas cosas. Digamos, no es el concepto de gremio actual el concepto de gremio medieval. Eso es algo que aclaro ahora y que vamos a ver en unos minutos. Entonces, se crea una especificidad en el comercio y surge el problema de que el derecho romano que se aplicaba hasta entonces, es decir, el derecho que venía de la compilación de Justiniano, ustedes se acuerdan cuando dimos periodización de Roma, hablamos de la compilación de Justiniano y dijimos que era una compilación que se había hecho de todo el derecho romano y que siguió rigiendo durante la Edad Media hasta prácticamente el siglo XIX, incluso hasta el siglo XX en algunas regiones geográficas. Digamos, el derecho romano no era un derecho pensado para el comercio. Si bien el derecho romano tenía instituciones comerciales o tenía instituciones más que comerciales de derecho marítimo, no era un derecho que sirviera a los intereses de los nuevos comerciantes de la Edad Media. Entonces intentan adaptarse, intentan crear nuevas instituciones jurídicas y al final lo logran, ¿no? Es decir, crean una serie de nuevas instituciones jurídicas, que es lo que nosotros vamos a ir viendo las siguientes clases. Y acá es donde marcamos o donde se marca tradicionalmente en estos fenómenos de aumento del comercio, de aumento de las grandes ciudades, de las ferias medievales, de las cruzadas, etcétera, 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 es donde se marca habitualmente el comienzo del derecho mercantil o del actual derecho mercantil. Y muchas de las instituciones, como les decía, que se crean en este momento, siguen vigentes, algunas con más, otras con menos modificaciones hasta nuestros días. ¿Por qué son importantes los gremios que se van a crear? Porque los gremios son asociaciones de personas que se dedican al mismo arte u oficio. Y ustedes dirán, bueno, ahí va, como dice Cigales ahí, mismo oficio o profesión. Y ustedes dirán, bueno, pues los gremios actuales son iguales, o sea, el Zunca nuclea a todos aquellos que se dedican a la construcción. Pero los gremios actuales o la Cámara de la Construcción nuclea a todos aquellos que se dedican a tener empresas constructoras. Pero los gremios actuales se dividen entre trabajadores y empleadores, es decir, la Cámara de Constructores nuclea a los empleadores, aquellos que dan trabajo, y el Zunca nuclea a los obreros de la construcción, es decir, aquellos que toman el trabajo, pero que no dan trabajo a otras personas. Entonces, digamos, acá hay una división entre un mismo oficio, la construcción, ¿no? Que puede ser visto desde el que da el trabajo y desde el que lo toma,
y dividido en dos gremios distintos. El gremio medieval no tiene esta división, es decir, todas las personas que se dedican a un arte u oficio, o profesión, como dice Cigales, están nucleadas en el mismo gremio. No importa si es el dueño del taller o si es un aprendiz, porque el aprendiz no es un trabajador, no es considerado un trabajador a sueldo. El aprendiz lo que hace es irse a vivir con el maestro y con el maestro aprende. Es decir, el maestro ni siquiera le paga un salario, lo mantiene, le da de comer, le da techo, etcétera, etcétera, pero el maestro no es que le paga un salario ni el aprendiz cumple un horario. Es decir, el aprendiz vive en el taller y trabaja ahí. ¿Y con qué le paga el maestro? Dirán ustedes, si no le paga un salario. Y le paga con lo que tiene, con conocimiento del arte u oficio. Es decir, el joven medieval no puede ir a la UTU a aprender carpintería. Necesita obligatoriamente que alguien le enseñe, y el que le puede enseñar es el maestro de la profesión que elija. Los gremios obviamente se van haciendo cada vez más poderosos. Ejemplos de gremios, los más famosos, los más conocidos. El gremio de los vidrieros de Venecia es uno de los más conocidos. Incluso si yo les digo el gremio de los constructores, ustedes capaz que no piensan demasiado, pero si yo les digo el gremio de los masones, es decir, masones en francés, ¿no? El gremio de los constructores en francés es el gremio de los masones, ¿no? Que digamos es de los más conocidos porque hasta el día de hoy se habla de los masones y la masonería y los símbolos de esa, digamos, de las logias, ¿no? Digamos, ese es uno de los más conocidos. ¿Y cuál es la función? Profesor, perdón, Sí, puede ser que se hayan encargado de las construcciones de las grandes catedrales, justamente la francmasonería. claro, sí, sí. Como gremio de los constructores eran los que se dedicaban a construir, digo, las grandes obras y las pequeñas también. Claramente uno los distingue por las grandes obras, pero digo, también se dedicaban a construir las pequeñas. Es decir, todas las personas que se dedicaban a un oficio o profesión estaban dentro de uno de estos gremios. Y digamos, ¿cuál es la...? Obviamente esto va a tener repercusiones, ¿no? Porque uno no se puede dedicar a un oficio si no está autorizado por el gremio. Es decir, hay un monopolio por parte de los gremios de los distintos oficios. No hay, como ustedes estudiarán en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, los derechos fundamentales de libertad de empresa, de libertad de trabajo, etcétera, etcétera. En la Edad Media no existe ninguno porque uno está supeditado a la autorización que el gremio haga para que uno ejerza determinada profesión o no. Obviamente esto va a traer aparejado limitaciones en cuanto a la producción, limitaciones en cuanto a la cantidad de gente que se puede dedicar a una profesión, etcétera, etcétera. Algunas de estas cosas siguen existiendo hasta el día de hoy. Hay países donde uno no puede ser abogado si no tiene una matrícula, y la matrícula la da un gremio, y esa matrícula se compra, se paga, se hereda como si fuera un bien más, ¿no? Entonces, digo, eh, no es el caso de Uruguay. Uno puede ser abogado este, prácticamente, prácticamente gratis, no hace falta ni aprobar las materias a veces para ser abogado. No, eso es una broma. Pero digamos, hay que, en Uruguay solamente con aprobar las materias de la facultad uno ya es un abogado, no necesita una autorización de nadie. Precisa hacer algunos trámites administrativos como jurar ante la Suprema Corte, etcétera, etcétera, pero no son claramente limitaciones como las medievales, ¿no? Es decir, ¿y cuál es la otra gran importancia? Los gremios se hacen con todo este poder y comienzan a regular, digamos, y esta es la parte que les va a interesar más a ustedes, comienzan a regular las actividades de su rama de trabajo, ¿no? Entonces, el derecho que, como habíamos visto al principio de la clase, se había visto fraccionado territorialmente, porque cada reino estaba muy fraccionado en señoríos feudales por el fenómeno del feudalismo. Ahora se va a ver fraccionado, además de territorialmente, por un derecho de clase. Es decir, aquellos que se dedican a la producción del vidrio van a ser regulados por el derecho de los vidrieros.
por el derecho del gremio de los vidrieros. Aquellos que se dedican a la construcción van a ser regulados por el derecho de la construcción. Aquellos, por ejemplo, que integren una orden de caballería, como la de los templarios o como la de los caballeros de la orden teutónica, se van a ver regulados por las instituciones jurídicas de su orden de caballería. Y esta fragmentación por clase también le va a llegar a los comerciantes. Y los comerciantes van a ser regulados por las leyes que dicten los gremios. ¿Y cuál es la fuente del derecho más importante para los gremios? La costumbre. Es decir, la costumbre que se tiene a la hora del ejercicio de esa profesión va a ser la principal fuente de derecho para aquellos que se dedican a esa profesión. Y los gremios van a ser los que, a través de sus fallos, los gremios van a tener sus propios tribunales y van a dirimir los conflictos entre particulares que se dedican a la misma profesión. A través de sus fallos van a ser verdaderos cuerpos normativos que muchos años después, cuando los reyes empiecen a centrar el poder en ellos mismos, cuando empiece el fenómeno de la creación de los grandes estados-nación, que van a ser los estados que terminarán en el siglo XIX, XX y actualmente en el siglo XXI, ¿no? Francia, España, Alemania, Gran Bretaña o el Reino Unido en realidad, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proceso de unificación de los grandes estados se va a comenzar a dar en la Edad Media. Y los reyes van a tomar estos cuerpos normativos que surgieron de la costumbre y que surgieron de la jurisprudencia de los gremios y los van a transformar en leyes, que al principio van a seguir siendo leyes que se aplican solamente a esas personas y que posteriormente muchos desaparecerán, muchos, como por ejemplo la regulación de los constructores, la regulación de los vidrieros, pero que algunos se van a mantener. Y el que se mantiene y de alguna manera es contra el que no ha podido luchar nunca ni la ilustración, ni la unificación de los estados-nación, ni nada, es el derecho de los comerciantes, que si bien hoy día no es un derecho que se aplique única y exclusivamente a los comerciantes, sigue teniendo ciertas particularidades que lo diferencian del derecho civil que es aplicable, digamos, a todos los demás seres humanos. Ustedes saben que, por ejemplo, Uruguay tiene dos códigos, un código civil y un código de comercio. Argentina tenía dos códigos, igual que nosotros, hasta el 2017 creo que fue, que unificaron todo en el nuevo código que a la sazón se llama Código Civil y de Comercio de la Nación Argentina. Es decir, incluso unificando ambos derechos o unificando instituciones de ambos ordenamientos jurídicos, mantienen la distinción del nombre de las dos ramas, del derecho privado. Digamos, y por acá, pretendía llegar hoy, no pretendo ir mucho más allá, aunque me gustaría, pero bueno, entiendo que están todos pidiendo la hora, ¿no? Así que bueno, dudas, preguntas, consultas, sugerencias, se escuchan y... bibliografía, les vamos a dejar algo en la plataforma EVA para que consulten algunos materiales si es que no están colgados ya. Reclara, bien, gracias. Sí, ya entramos en Baja Edad Media hace rato. Digamos, con las cruzadas ya habíamos entrado en Baja Edad Media. Bien, Reyes dice que precisa un mail. Eso después Cabral me imagino que lo leyó. Sí, Alta Edad Media no es de lo más importante que vamos a tratar en el curso. Carlos, no sé si querés decir algo. Mencioné el derecho musulmán, capaz que querés explayarte al respecto. No, quiero seguir con vida. Están deseando irse. No, el que me tenga que escribir un mail en la EVA está la opción del chat, está la opción de correo electrónico, que me mande un correo que es el oficial. ¿Está?
Eso va para todos, ¿eh? Vieron que tienen la opción del chat o la opción de correo. Bien, no, nada más por hoy. ¿Seguimos la clase que viene? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta más? Yo tengo una media cortita. A Bien. ver, La única fuente del derecho a la costumbre en esta baja edad media. no, hay multiplicidad de fuentes. Claramente los gremios tienen en la costumbre una fuente muy importante, y claramente los gremios, al ejercer como tribunales y resolver las disputas entre personas del mismo arte u oficio, la jurisprudencia, entendida como fallos judiciales, también es una fuente del derecho en esta etapa, ¿no? O sea, son las dos grandes fuentes que hay. Digo, Era eso. para estos temas, después tiene el derecho canónico, que proviene del Papa, y después tiene el derecho romano, que también se entremezcla con la costumbre, y tiene, o sea, es una etapa, la Edad Media es una etapa complicada. No le voy a mentir, no le voy a decir que es fácil. Para los gremios solamente estas dos, más o menos. Claro, sí, principalmente estas dos. Gracias. Por favor. Sí, la rama, como dice ahí, los fallos también. Nos vemos el jueves, ¿les parece? Nos vemos. Nos vemos el Chau, jueves. profe. Chau, chau. Muchas Hasta el gracias. jueves. Nos vemos. Hasta el jueves, profes. Gracias.